esta masterclass de profundización técnica. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Valeria Hinojosa, miembro del equipo de ADIC Colombia. Les estoy hablando desde Bogotá. La sesión de hoy forma parte de una serie de masterclass que estamos desarrollando en ADIC durante las últimas semanas y que estamos abarcando diferentes ámbitos técnicos para el ámbito de la ingeniería, tanto la parte de arquitectura, edificaciones, como en el caso de hoy de Big Data. Hoy nos estará acompañando el profesor Rodrigo Buendía, a quien presentaré a detalle un poquito más adelante, y él será el encargado de impartir esta sesión sobre Data Science y Business Intelligence en la industria telco. Mientras damos un poquito más de tiempo a que los demás compañeros se puedan integrar a la webinar, les voy a conversar rápidamente acerca de lo que es ADIC para aquellos que de repente no nos conozcan. ADIC es una escuela de técnica altamente especializada en los sectores de la ingeniería, construcción, informática y telecomunicaciones, enfocada a la actualización de profesionales y técnicos. Cuenta con un equipo humano multidisciplinar, entre ellos más de 400 docentes profesionales en activos. Tenemos alumnos de más de 42 países. Ofrecemos a través de nuestros máster dobles titulaciones internacional, a través de una metodología exclusiva, y estamos presentes en 3 países. Nuestra sede principal está en Madrid, España, con 2 sedes permanentes en Bogotá, que es donde estoy hablando, y en Lima, Perú. Acá en ADIC, le puedo decir en números que, resumiéndose, lo que, bueno, nuestro equipo de formación está conformado por más de 400 docentes, tenemos más de 12.500 alumnos, más de 250 experiencias formativas entre másters, diplomados, cursos, y aproximadamente otra parte del modelo de negocios de ADIC es que damos asesorías a empresas. Actualmente más de 100 empresas nos están eligiendo como su escuela de referencia para formación de todo su personal. Un número que nos gusta y nos enorgullece muchísimo es que el 70% de nuestros alumnos repiten los cursos, bien sea si el alumno de máster puede hacer un curso de especialización o va creciendo a través de un curso técnico, un curso corto, un diplomado y el máster para terminar de la especialización en cualquier área de conocimiento. Adicional, uno de los plus de ADIC es que, bueno, damos una metodología completamente dedicada a nuestros alumnos. No es por el hecho de que sea online, el alumno no va a estar acompañado. Tenemos asesores académicos capacitados para asesorarlo ante cualquier dificultad. También tenemos contenido adicional y multimedia, tal cual como esta experiencia que ustedes están teniendo acá. Nuestros alumnos también las tienen en los webinars, que si no pueden asistir quedan grabadas. También tenemos foros dinámicos, completamente flexibles, adaptados a los requerimientos laborales de cualquier alumno, con un entorno, como ya les comenté anteriormente, multicultural, con alumnos de diferentes nacionalidades. Y bueno, ofrecemos siempre, en los casos donde haya el uso de programas específicos, son los últimos y completamente actualizados, adaptados para el aprendizaje más ágil. Adicional, en los últimos años ha procurado también establecer diferentes alianzas con instituciones para seguir validando y dando más, ir creciendo como institución. Tal es el caso de que ADIC tiene diferentes alianzas. Una de ellas es con la Organización de Estados Americanos, que ahora mismo tenemos una alianza para el programa de becas. Aproximadamente el 60% se están otorgando para la realización de un máster en específico. Los máster tienen una duración de 12 meses, divididos en 8 módulos, más un trabajo final de máster. Como les comenté, damos doble titulación universitaria, una titulación propia de ADIC y otra avalada por otra universidad, y con las acreditaciones internacionales puedes lograr 60 créditos STS, y adicional los créditos son apostillables ante la Haya. Lo que les estaba hablando del programa de becas, hay 2 instituciones que nos soportan. Una de ellas es la Fundación FIE y la Organización de Estados Americanos. Ambos han otorgado más de 3.000 becas del año 2013, entre el 40 y el 60% de nuestros alumnos. Bueno, acá ya finalizando,
Como les recuerdo que ADIC es una institución que estamos presentes ahora físicamente en 3 países, sin embargo, tenemos alumnos de todo el mundo. Nuestras sedes principales están en Madrid, en Bogotá. Acá están nuestros contactos, si en dado caso en algún momento quieren comunicarse con nosotros. Igual también las redes sociales están a su disposición. A través de allí también nosotros le podemos aclarar cualquier duda. Y bueno, ya para entrar en materia, le hago la introducción al profesor Rodrigo Buendía. Él es ingeniero en informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares. Es especialista en analítica empresarial de campañas y data science en Vodafone. Ha trabajado en el desarrollo de soluciones analíticas predictivas utilizando diferentes técnicas de Machine Learning. También hace análisis de Big Data y modelado matemático orientado a la inteligencia de negocios. Ha realizado también diseño y evaluación de aprendizaje automático y técnicas de reconocimiento de patrones. Y por supuesto, es docente de nuestro máster en Big Data y Business Intelligence, profe. Los asistentes son todos suyos. Si me faltó algún detalle por allí, me perdona y se lo puede completar fácilmente su clase. Yo por acá los estaré acompañando de cualquier duda. Buenas tardes a todos. Hago una breve presentación y pasamos a lo que sería la presentación. Mi nombre es Rodrigo Buendía. Actualmente trabajo en Vodafone. Soy ingeniero informático por la Universidad de Alcalá de Henares y también he tenido oportunidad de estudiar en Polonia, en la Universidad de Gdańsk. A nivel profesional he trabajado en Teradata, una empresa de soluciones de bases de datos, y actualmente trabajo en Vodafone. Durante este tiempo siempre describo mi trabajo como basado en 3 pilares. Por una parte tendríamos el trabajo, ¿vale? Que al final es lo que he estado desarrollando en Teradata y Vodafone, la parte más laboral, pero siempre he estado muy ligado al tema de la investigación, tanto en la Universidad de Alcalá de Henares como ahora en Vodafone, ¿vale? Y también siempre he estado muy ligado a la enseñanza. De hecho, en este caso sería vuestro profesor en el máster de Big Data y Business Intelligence, pero también he dado clases apoyando a los laboratorios en la Universidad de Alcalá y en otras entidades, ¿vale? Esto simplemente porque tuvierais un poco más de contexto sobre mí. Al final, nuestro objetivo para esta ponencia, pues es conocer un poco los distintos perfiles que podemos encontrar en el mundo de los datos y entender la creciente demanda que existen de perfiles que respondan a esta necesidad de la industria. Como todos sabéis, pues al final cada vez se generan más datos. Esto no es nada nuevo, cada vez hay más dispositivos conectados a la red. Estos dispositivos cada vez generan más datos, todo el paradigma de IoT. También tenemos que tener en cuenta el uso de redes sociales, que son unas grandes generadoras de datos, pero al final todos estos datos, sin una persona que sea capaz de interpretarlos, no tienen valor. Y es ahí donde entrarían perfiles como el nuestro o perfiles como los que tratamos de preparar en este máster de Business Intelligence y Big Data, ¿vale? Las gráficas que os muestro en esta diapositiva pretenden poner de manifiesto un poco la tendencia del mercado, ¿vale? Este tipo de gráficos los podéis obtener cualquiera a partir de Google Trends y aquí simplemente he buscado la evolución de 2 términos de búsqueda a lo largo del tiempo, ¿vale? Por un lado la palabra Data Scientist y por otro lado la palabra Machine Learning. Como podéis ver, en ambos casos las búsquedas han sido crecientes. Para apoyarme, ¿vale? Más en esta creciente demanda que defiendo, como podéis ver, aquí tenemos un par de gráficas. Esto es una gráfica de Indeed, que es un portal de empleo, y esta es una gráfica de LinkedIn, ¿vale? Y aquí también tenéis otros datos de LinkedIn, pues que al final lo que nos vienen a decir es que el mundo de la analítica de datos
requiere de perfiles capaces de trabajar con estos datos, pero además lo que estamos viendo es que hay más oferta de empleo que demanda, ¿vale? Entonces es aquí donde tenemos que ser capaces de prepararnos para satisfacer esa demanda, ¿vale? Un poco aquí podéis ver, sobre todo el término data scientist es uno de los más buscados, aunque realmente, bueno, pues machine learning sería un término que también sería correcto, ¿vale? Aprendizaje de máquinas. Hay también quienes se ponen el título artificial intelligence, ¿vale? Al final, ahora vamos a ver un poco la diferencia entre los distintos perfiles que trabajan con datos, ¿vale? Al final, esto es una pregunta muy frecuente, ¿vale? De hecho, yo he estado un poco hace unos años en esta situación y al final es, ¿qué es un data scientist? ¿Vale? ¿Qué entendemos por data science? ¿Vale? Al final, si yo estoy trabajando todos los días con datos, porque, bueno, pues hago una serie de reportes en Excel, una serie de cálculos, ¿vale? No soy un data scientist. Bueno, pues es un poco consideración del término, pero vamos a ver un poco lo que se podrían considerar diferencias entre ambos perfiles, ¿vale? Al final, esto no es una transición. También vosotros tendríais que encontrar un poco ese perfil que responde más a vuestros intereses, al trabajo que a vosotros os gustaría desarrollar, ¿vale? Siempre, ¿vale? Me gusta mucho esta gráfica porque es muy clara en cuanto a los diferentes perfiles que podemos encontrar. Como podéis observar, tendríamos por un lado los perfiles de Business Intelligence más puro. ¿Qué pasa con el Business Intelligence? Pues al final el Business Intelligence es una analítica descriptiva. Es entender qué ha pasado, ¿vale? Podemos hacerlo con visualizaciones de datos, podemos hacerlo con un informe de Excel, podemos hacerlo con herramientas algo más avanzadas de visualización como Tableau. Alguno incluso puede que hayáis trabajado con Business Objects, ¿vale? Al final, todo esto son soluciones de Business Intelligence. Son soluciones que al final lo que se pretende es aportar una visión de los hechos, ¿vale? Una descripción de lo que ha pasado. Esto sería la analítica más descriptiva, el perfil más de Business Intelligence. Al final, ¿qué diferencia principalmente a un perfil de Business Intelligence tradicional de un perfil de Data Scientist? Pues lo que comentábamos, ese paso de la descripción a la predicción, ¿vale? Es decir, tenemos una serie de datos, tenemos la capacidad de interpretar lo que ha pasado, pero quiero poner esos datos a trabajar y quiero que me ayuden a predecir el futuro, ¿vale? Como podéis ver en esta gráfica, pues el split es mucho más grande. De hecho, hay perfiles que pasan del Business Intelligence y se especializan en la visualización de datos, ¿vale? El siguiente paso a la predicción sería la prescripción, es decir, no solo predecir qué va a ocurrir, sino dar soluciones y tratar de dar, ir más allá de la predicción y hacer una prescripción. Sí, Walter. Respondo a. Puedes poner. Disculpadme que no os lo he dicho al comienzo, como se me ha cortado la cámara. Podéis interrumpirme en cualquier momento poniendo una pregunta en el chat, ¿vale? Os la contestaré sin ningún problema. Y si no, bueno, pues al final de la charla, pues también tendremos oportunidad. Pero prefiero que me interrumpáis en el momento que lo prefiráis y así no se nos quedan dudas para el final o preguntas que podamos contestar sobre esta misma diapositiva. ¿Vale? Vale, ¿qué software sugieres para hacer forecast en SAP? Pues, a ver, si hablas conmigo,
lo primero que te voy a decir es que no soy pro SAP, ¿vale? Para mí, bueno, al final para mí son herramientas como SAP, por ejemplo, que, bueno, son una capa que se sitúa por encima de la base de datos y al final a mí me gusta trabajar directamente en lenguajes de más bajo nivel, como pueden ser R o Python. De hecho, en el máster se trabaja principalmente en R. Te puedo decir, ¿vale? A nivel de trabajar con Python o con R, librerías que yo utilizaría para hacer forecast de time series, ¿vale? Principalmente, yo me gusta mucho una herramienta que ahora ha liberado Facebook que se llama Prophet, ¿vale? Como profeta, pero en inglés. Al final, con esta API podemos cargar datos históricos y hacer predicciones. Además, estas predicciones se pueden hacer con elasticidad, se pueden hacer metiendo factores externos más allá de la propia serie, ¿vale? Se pueden hacer bastante complejas. Si no, y lo que me parece más potente y con lo que yo he trabajado alguna vez, por ejemplo, para hacer predicciones de llamadas a call center, pues yo he trabajado con modelos que se llaman LSTM, ¿vale? Que son redes neuronales de long term, que tienen memoria. Pero bueno, eh, te voy a dejar por aquí el concepto, ¿vale? LSTM, que son, esto puedes buscarlo en internet, es long Short Term Memory. Son una serie de redes neuronales que puedes montar muy rápido, ¿eh? Con Python y con Keras sobre Python se pueden montar muy rápido. Vale, espero haber respondido de un poco a tu pregunta. Ambas que te he dicho, tanto la librería Prophet como Keras, sobre la que podrías desarrollar esta red neuronal, ambas herramientas son open source, son librerías open source que puedes utilizar en Python, ¿vale? Vale. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta, ¿vale? Voy a continuar con lo que estábamos comentando. Al final, eh, hablábamos de esos diferentes perfiles que podemos encontrar en el mundo de los datos. Muchas veces me encuentro con personas que piensan que esto es una evolución, que pasar de Business Intelligence a Data Science es una evolución. Realmente para mí no es así. Hay gente que es muy buena en Business Intelligence, pero no tiene interés por la parte de Data Science. Al final es un poco encontrar dónde nosotros nos encontraríamos más cómodos trabajando. Si bien para la parte de Business Intelligence existen multitud de herramientas preconstruidas, ¿vale? Con las que podemos trabajar, al final el objetivo de este Business Intelligence es crear un dashboard, crear una serie de informes y demás. Sin embargo, probablemente en la parte de Data Science, pues aunque van existiendo herramientas como Data Robot que automatizan esta generación de modelos predictivos, la verdad que pues hay que tener un poquito más mientras en la parte de Business Intelligence con SQL podemos trabajar, en la parte de Data Science, pues ya tenemos que ir a lenguajes un poquito más cercanos a la programación, ¿vale? Como puede ser Python, R, Scala, ¿vale? Hay diversos lenguajes. En definitiva, que tengamos claro que en el mundo de la analítica de datos hay distintos perfiles. No son mejores ni peores, simplemente es encontrarnos con aquel que nos haga sentirnos más cómodos y con el que nosotros desarrollemos un trabajo que consideremos de calidad. Pero bueno, un poco ese paso, sí. A Wills, haz las preguntas que consideres por el chat y las vamos respondiendo. Eh, bueno, no sé si incluso si te podría pasar el micrófono. Es que... Vale. Bueno, si no, pon la pregunta por el chat y la vamos respondiendo. Al final, el concepto clave sería Business Intelligence como un proceso descriptivo y Data Science como un proceso predictivo. ¿Vale? En la siguiente diapositiva extendemos un poquito este concepto, ¿vale? Porque yo creo que así, pues también podemos tener un poco más claro qué perfil queremos seguir, hacia qué perfil. Vale, no pasa nada, no te preocupes.
hacia qué perfil queremos desarrollar nuestras capacidades, ¿vale? Esto viene a explicar un poco luego también el día a día. Al final, alguien que trabaja en Business Intelligence, en su día a día, su principal objetivo es tener una serie de reportes, de informes que contemplen una serie de indicadores e incluso donde podamos detectar una serie de tendencias, pero siempre describiendo lo que ha ocurrido. En la otra pata, por el otro lado, un data scientist al final lo que pretende es, de una manera más exploratoria, ¿vale? Encontrar patrones en los datos. Encontrar patrones en los datos que luego podamos aplicar a otros datos para tratar de inferir la solución. Luego ahondaremos un poquito más en este proceso de data science. Pero bueno, al final, de hecho, ya el propio nombre Science, Data Science, nos habla un poco de que estamos ante un proceso más científico, ¿vale? Al final, un perfil de Business Intelligence lo que tiene es una visualización, una descripción de la realidad y esos son los datos. Esa es la verdad que debería ser la única verdad, que podría ser, esta empresa tiene 3 millones de servicios de fibra o 3 millones de clientes de móvil, ¿vale? Sin embargo, la parte de Data Science es algo más etérea, ¿vale? Trabajamos más con hipótesis que tratamos de validar con los datos. De hecho, esta parte debería ser así, mucho más exploratoria. Y sí que en ese momento podríamos tener un perfil más de data engineering, ¿vale? Más dedicado a la ingeniería de datos, que con nuestra hipótesis y nuestro primer modelo inicial más de entorno científico lo pusiera en producción. Pero al final la labor del data scientist es más exprimir los datos, encontrar patrones y tratar de construir, como comentábamos, modelos matemáticos, ¿vale? Quedémonos con que son dos perfiles, ambos trabajan con datos, pero los roles y el trabajo del día a día es muy, muy, muy distinto, ¿vale? Lo que comentábamos también, al final, Business Intelligence es un proceso más descriptivo, mientras que Data Science es un proceso más predictivo. Tratamos de encontrar patrones que nos ayuden a predecir el futuro, ¿vale? Os he puesto aquí esta diapositiva, que es una parte bastante simplificada, ¿vale? Pero sí que nos puede ayudar a entender un poco lo que sería el proceso de Data Science, el trabajo que realiza día a día un Data Scientist, ¿vale? Al final, lo que tiene el Data Scientist es, vamos a partir de una serie de datos y un hecho que queremos predecir, ¿vale? Luego veremos un caso práctico más concreto. Pero bueno, podemos decir, teniendo en cuenta este set de 100 variables en el que tenemos la altura, el color de pelo, la talla del pie, ¿vale? Una serie de variables. Queremos saber cuántos de estas personas, por ejemplo, sufren sobrepeso. Es un caso muy, muy claro que podríamos encontrar en la industria médica, ¿vale? Al final, ¿qué hace el data science en un estado inicial? ¿Vale? Luego podremos ver que hay otros tipos de aprendizaje, pero principalmente lo que pretende es encontrar personas para las que ya sabemos si son obesas o no y etiquetar a estas personas con todas sus variables. De manera que yo ya tengo ejemplos de lo que ha ocurrido, ¿vale? A lo mejor tengo 100 ejemplos, tengo 1000, probablemente cuantos más ejemplos tenga, mejor, ¿vale? Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es crear un modelo. Crear un modelo no deja de ser entrenar un algoritmo o crear un algoritmo que aprenda. ¿Qué intenta aprender este algoritmo? Pues a partir de los datos que le hemos facilitado con la etiqueta ya de si es obeso o no, inferir unos patrones en estos datos que luego podamos aplicar al resto de los datos, ¿vale? Datos para los que no sabemos si esa persona es obesa o no, aplicaremos los patrones que hemos obtenido sobre nuestro conjunto conocido y daremos una predicción
o una probabilidad que esta persona tiene de ser obesa, ¿vale? Y aquí, cuando digo entrenar un algoritmo, entrenar un modelo, este tipo de cosas son las que estaríamos viendo en el máster. Al final hay numerosos algoritmos, dependiendo del problema, ¿vale? Puede ser, os puedo decir nombres, pero bueno, al final, pues podríamos estar utilizando Random Forest, podríamos estar utilizando un clasificador lineal, podríamos estar utilizando un gradient boosted trees, ¿vale? Hay muchos algoritmos. Evidentemente, no vamos a tener que programar estos algoritmos desde cero. Existen ya multitud de librerías en distintos lenguajes de programación con las que nosotros les daremos un conjunto de datos etiquetados. Cuando digo etiquetados es que ya sabemos esta variable que queremos predecir, y con esos datos lo que haremos será entrenar este algoritmo, ¿vale? Bien sea un random forest, bien sea... Este algoritmo, una vez entrenado, lo pasaremos sobre datos nuevos. Gracias a esto, ¿qué haremos? Pues esos datos nuevos más los patrones que hemos extraído de los datos que ya conocíamos, pues podremos decir si una persona tiene una probabilidad X de ser obeso o de no serlo. Por tanto, el objetivo del data science, ¿vale? Y bueno, esto es algo muy genérico. Luego hay muchos tipos de aprendizaje. Esto que estoy comentando es aprendizaje reforzado, perdón, aprendizaje supervisado, concretamente. Hay muchos tipos de aprendizaje, pero esto va a ser lo que principalmente podemos encontrar en la industria, más allá de empresas que pues ya estén en las técnicas más avanzadas. Al final lo que queremos es encontrar patrones en los datos. Tenemos una serie de hechos, tenemos datos que nos llevan a esos hechos, y lo que queremos es encontrar patrones en estos datos para luego aplicar estos patrones al resto de los datos, ¿vale? De esta manera podremos predecir si una persona es propensa, en este caso que estábamos hablando, a ser obesa o no. Por tanto, la labor del data scientist es ser capaz de generar estas predicciones, de entrenar estos algoritmos y de generar estos modelos que luego podemos aplicar sobre nuevos datos, de manera que podemos tener una predicción, una probabilidad. La predicción no siempre ha de ser una clasificación. Muy buena pregunta, Juan Diego. Existen distintos tipos de aprendizaje. El primer split sería supervisado o no supervisado, ¿vale? Y dentro del aprendizaje supervisado, que al final sería un poco para el que conocemos o tenemos ejemplos de la realidad, tenemos dos tipos principales. Uno es la clasificación, que es el que os estoy comentando, y otro es la regresión, ¿vale? Pero al final son muy parecidos. Al final, la única diferencia entre regresión y clasificación es que la clasificación se hace sobre variables discretas, es decir, es calvo, es negro. Perdón, es calvo, no es calvo. Es negro, es blanco. Es obeso, no es obeso, ¿vale? Es decir, una serie de clases, por decirlo de alguna manera. Y las regresiones lo que tratan es de dar un número concreto. Por ejemplo, yo puedo ir a... tengo un problema, por ejemplo, uno al que me he enfrentado yo hace poco, quiero predecir a partir de variables de uso, de cómo utilizas tu móvil, si tú eres joven o adulto, ¿vale? Y vamos a decir que joven son aquellas personas con 24 años o menos, y adultos son aquellas personas con 25 años o más. Podríamos afrontar este problema de dos maneras. Podríamos afrontarlo como una clasificación, que sería mayor o menor de 24 años, ¿vale? O podríamos afrontarlo como una regresión, tratando de predecir la edad, ¿vale? Es decir, mi predicción no es si es mayor de 24 años, no es un sí o no, sino que directamente intento dar un número, decir qué edad tiene, ¿vale? Entonces, un poco esa sería la diferencia de la parte de aprendizaje supervisado. Luego está el aprendizaje no supervisado, ¿vale? ¿Esto qué sería? Pues tenemos un conjunto de datos
que no está etiquetado, pero que quiero dividir, ¿vale? Esto serían las típicas segmentaciones. Segmentar la cartera, segmentar una cartera de clientes por ciertas variables de la mejor manera. Tenemos algoritmos como K-means, ¿vale? Pero al final, ese tipo de trabajos, yo me he centrado más en esto porque al final suelen ser el 80% de los problemas a los que nos podemos enfrentar en un entorno de data science. Principalmente son problemas de clasificación. ¿Va a comprar un móvil o no lo va a comprar? ¿Se va a dar de baja en la compañía o no se va a dar de baja? ¿Vale? Estas clasificaciones no tienen por qué ser binarias siempre. Puede ser una clasificación de qué móvil se va a comprar. Y ahí tendríamos N clases a predecir. Pues se va a comprar un Huawei P8 o se va a comprar un Motorola V6. ¿Vale? Pero sobre todo, quedaros con bueno, que al final nuestro objetivo como data scientist, nuestro objetivo como perfiles de data science es ser capaces de encontrar patrones en los datos que nos ayuden a realizar predicciones sobre datos completamente nuevos sobre los que no sabemos la realidad, ¿vale? Lo que veníamos comentando y un poquito más en detalle y bueno, me gusta mucho esta diapositiva porque aquí podemos hablar de distintos perfiles, ¿vale? Esto sería un poco muy simplificado, por supuesto, esto sería un poco el ciclo de vida o los pasos que se siguen en un proyecto de data science. Al final, en un proyecto de data science, lo que vamos a tener es un problema, nos van a plantear un problema, una unidad de negocio, un cliente externo, nos va a plantear un problema, ¿vale? Por ejemplo, quiero saber quién va a pagar o quién va a aumentar su tarifa. Disculpadme si yo utilizo muchos ejemplos de la industria telco, pero bueno, al final, pues os puedo asegurar que son ejemplos con los que trabajo en el día a día, ¿vale? Que nos plantean un problema, que es quién va a aumentar su tarifa, quién va a contratar una tarifa superior, ¿vale? El primer paso que tendríamos en uno de estos proyectos, ¿vale? Obtener los datos, básico, ¿vale? Y aquí intervienen distintos perfiles. Aquí suele haber un equipo de data engineering o un equipo de data warehouse, ¿vale? Al final, un equipo que tiene ese conocimiento de los datos. Al final, si mi problema, esto ya nos da un poco de pistas porque si mi problema, dependiendo de mi problema, pues me interesará contar con unos datos o con otros, ¿vale? Al final, dependiendo de la naturaleza del problema, necesitaremos disponer de unos datos u otros. Pero nuestro primer objetivo sería obtener estos datos en bruto. Nos puede tocar ir a sistemas origen, nos puede tocar ir a un CRM, nos puede tocar, ¿vale? Al final, lo adecuado en estos casos sería contar con un perfil que nos ayudara, que tuviera ese conocimiento del metadato, de los orígenes, de los sistemas de donde lo podemos obtener, ¿vale? Pero el primer proceso, el primer paso en todo proceso de data science sería identificar qué datos necesitamos, ¿vale? Una vez tenemos estos datos, el segundo paso sería limpiar y preparar estos datos. Y aquí sí que os puedo asegurar que reside el 80%, si no es más, del éxito de cualquier proyecto, ¿vale? Puede parecer que es la parte menos sexy, vamos a decir, de un proceso de data science, porque tenemos aquí nuestra parte de entrenar modelos y probar los modelos y demás, pero al final esto hay muchísimas librerías y bueno, ahora lo veremos, pero realmente lo que más tiempo nos va a consumir es preparar estos datos y manipularlos, ¿vale? Limpiarlos para que nuestro algoritmo aprenda correctamente. Si yo le doy los datos en bruto a mi algoritmo, probablemente tenga algún resultado, pero si yo preparo bien esos datos, probablemente mis resultados van a mejorar mucho. ¿En qué sentido quiero decir, digo, limpiar y preparar los datos? Pues lo digo en el sentido de entender qué variables estamos utilizando, ¿vale?
Podemos tener 1000 variables, 100.000 variables, pero al final tienen que ser variables representativas, variables que le digan algo al modelo. En esta etapa de preparación de datos, lo que se suele hacer, además, pues es aplicar técnicas para seleccionar las variables más importantes, aplicar técnicas para entender la correlación entre variables. Imaginaos que yo tengo una variable que sea minutos de uso y otra variable que sea segundos de uso. Al final le estoy dando a mi algoritmo, le estoy diciendo que entrene con dos variables que son prácticamente iguales, una es multiplicada por 60 la otra, pero yo no se lo estoy diciendo y mi algoritmo en principio es tonto y va a intentar utilizar las dos. Entonces, un poco entender el negocio y entender qué variables le estamos pasando a este algoritmo para que extraiga patrones, ¿vale? Que sean variables de calidad, variables con sentido, que aporten al caso de uso concreto. La contrapartida de todo esto que os estoy contando, ¿vale? Porque limpiar, preparar y manipular los datos al final, esto es más importante, ¿vale? También es importante en la otra parte que os voy a comentar, pero es más importante en el entrenamiento de modelos, vamos a decir, modelos de Machine Learning más tradicionales, ¿vale? Sí que es cierto que en soluciones más avanzadas, principalmente en redes neuronales, podemos desentendernos un poco más de esta preparación previa de los datos y pasar directamente a entrenar estas redes neuronales. Pero por norma general, a la hora de crear los modelos, es muy importante esta parte de preparación de datos. Como os he dicho, obtener los datos, prepararlos y a continuación empezaríamos a entrenar nuestro modelo. Y aquí cuando decimos entrenar nuestro modelo, pues al final se trata de, con estos datos que tenemos ya limpios y preparados, tratar de aplicar distintos algoritmos con distintos parámetros, ¿vale? Y ver cuál es el que nos proporciona mejores resultados. ¿Cómo sería esta parte de mirar, de mejorar los resultados? Eh, pues decidlo y trato de mejorar la conexión, ¿vale? Si os está pasando más. Al final, lo que decíamos era, he entrenado mi modelo y pruebo mi modelo. Siempre, esto es un proceso de siempre mejorando, ¿vale? Los modelos siempre pueden mejorar, siempre podemos encontrar nuevas variables o las que ya tenemos prepararlas mejor, ¿vale? Al final, esto va a ser un ciclo de vida, va a ser un proceso constante. Normalmente, en todo proceso o en toda creación o generación de un modelo, lo que hacemos es que tenemos un conjunto de datos, que ya me habéis oído decir alguna vez, tenemos un conjunto de datos etiquetado, del que ya sabemos la realidad, el que vamos a utilizar para entrenar nuestro algoritmo. ¿Qué hacemos normalmente? Pues lo que hacemos es que de todos esos datos guardamos una pequeña porción y entrenamos el modelo con la otra porción. Una vez hemos entrenado el modelo, con la porción que nos hemos dejado grande, utilizamos ese algoritmo, lo aplicamos sobre la otra parte que no le habíamos dejado ver al algoritmo. Pero como sí sabemos la realidad, podemos medir la eficacia de nuestro algoritmo sobre datos que no se han utilizado para el entrenamiento. ¿Vale? Esto ya estamos entrando un poquito más en profundidad de lo que sería un ciclo de vida de data science, ¿vale? Pero bueno, porque tengáis un poco el feeling de cómo trabajaríamos a la hora de identificar patrones, ¿vale? Lo que os comentaba, sobre todo aquí, SQL es un lenguaje bastante importante y por mucho que sea también muy típico de Business Intelligence, tanto para obtener los datos como para prepararlos y limpiarlos, sigue siendo un lenguaje bastante utilizado, ¿vale? Pero sí que es cierto que a la hora de entrenar modelos y probarlos, estaríamos hablando ya de que con SQL nos quedamos cortos y tendríamos que ir a lenguajes como R, Python, Scala, lenguajes con las correspondientes librerías, ¿vale? Pues si queréis buscar algo más de información e iniciaros, pues al final tenemos librerías como Scikit, que funciona con Python, y aquí tenéis ya distintos algoritmos implementados y bueno, podríais empezar a cacharrear, ¿vale? Como comentábamos,
simplemente por mostraros un pequeño caso práctico muy a alto nivel para terminar de entender la diferencia entre estos perfiles. Imaginaos que tenemos un caso práctico, ¿vale? Estamos en nuestro trabajo. Bueno, he puesto churn porque es un término que para mí es muy común, pero bueno, al final churn, no sé si alguno lo habíais oído en algún otro ámbito, pero el churn es la baja, ¿vale? El churn se suele calcular como una tasa anualizada de bajas. Vemos el porcentaje de nuestra cartera que se da de baja durante un mes y eso lo extrapolaríamos a un año y eso lo llamaríamos un indicador que es el churn, ¿vale? Churn, tasa de bajas. En definitiva, lo que quiere nuestra empresa, lo que quiere nuestra unidad de negocio es que trabajemos poniendo foco en el churn, ¿vale? En las bajas de los clientes. De hecho, este suele ser el caso de uso por excelencia que se va a implementar en cualquier empresa al empezar a trabajar en temas de data science, porque al final, pues, evitar la baja de un cliente, pues, siempre va a ser una de las cosas que más le duele y que más importancia va a dar a una empresa. Ante esta situación, ¿vale? Nos exponen desde las unidades de negocio nuestros stakeholders, nos exponen que tenemos un problema con el churn, ¿vale? Tenemos muchas bajas en la compañía y evidentemente esto no es bueno para el negocio. En este punto tendríamos dos perfiles de los que os he estado hablando. Tendríamos el perfil de Business Intelligence, que lo que se encargaría es de encontrar a estas personas que se han dado de baja y generar una serie de informes, de vistas, ¿vale? Pueden ser visualizaciones, puede ser una tabla de Excel como la que veis aquí, puede ser estar en Business Objects, puede estar en SAP. Hay numerosas herramientas que nos permiten llevar a cabo este proceso de Business Intelligence. Además, no se trata simplemente, no es como un contador antiguo de los de la web, del número de visitantes, 1, 2, 3, no. Business Intelligence puede entrar en muchas más métricas. Al final puede ser que nos aporte una visión de un informe, una visión de el churn o las bajas por tarifa, las bajas por terminal, las bajas por antigüedad en la compañía o incluso combinar todas estas variables. Pero si nos damos cuenta, al final no hemos hecho otra cosa más que describir qué ha pasado. Podemos darle distintas dimensiones, verlo desde distintas perspectivas. Pero al final, como Business Intelligence, nuestra labor sería describir qué ha pasado, con las dimensiones que sea, ¿vale? Puede ser desde decir qué ha pasado y que nuestra respuesta sea que ha habido 1000 bajas, hasta qué ha pasado, pues, y dar una división por tarifas. Pues en la tarifa X hemos tenido 20 bajas en la tarifa, ¿vale? Pero no deja de ser un descriptivo, ¿vale? Es un descriptivo de qué ha pasado. Sin embargo, si nos moviéramos al otro perfil que veíamos anteriormente, que decíamos de Data Science, nuestra labor como Data Scientist sería, ¿vale? Yo os he puesto aquí una imagen un poco más graciosa, ¿vale? Porque me gustan mucho los Simpsons, que sería predecir el futuro en base a estas variables. Muchas veces que Business Intelligence y Data Science estén alineados es algo bueno, porque al final todas las variables que nos ha descrito Business Intelligence pueden servir como input para nuestro modelo. Sin embargo, mientras desde Business Intelligence se han limitado, se han quedado en dar esta perspectiva, esta descripción de lo que ha ocurrido, en la parte de Data Science nuestro objetivo es, con todos los datos que tenemos y sabiendo quién se ha dado ya de baja, encontrar patrones para aplicarlos a nuestra actual base de clientes. De esta manera, yo puedo decir que si he tenido 100 bajas el último mes y tengo 1000 variables que pueden ser número de llamadas por hora, en los últimos 3 terminales que ha tenido, el consumo de datos que tiene, qué aplicaciones utiliza más, ¿vale? Yo tengo todas esas variables y sé quién se ha dado de baja en el mes anterior y quién no. A partir de esas variables yo puedo generar una serie de patrones, que aquí es donde sería el data science más puro, puedo generar una serie de patrones
de manera que extrapole esos patrones al resto de mi cartera y dé una probabilidad de que ese cliente sea baja. Esta probabilidad siempre va a ser un número entre 0 y 1, ¿vale? Y al final puedo decir que este cliente tiene un 80% de ser baja, de probabilidades de causar baja en el siguiente mes, un 90%. Evidentemente, es aquí donde luego deberíamos estar alineados con negocio para que donde nosotros estamos prediciendo una mayor probabilidad de baja, para aquellos clientes que nosotros estamos prediciendo una mayor probabilidad de baja, sean los primeros a los que contacten para hacerles una oferta, regalarles algo, preguntarles por qué están descontentos con la empresa, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, más allá de un caso concreto que sea la baja, el objetivo era un poco que tengáis claro que existen diversos perfiles en el mundo de los datos y que es adecuado que detectéis, encontréis aquel con el que os encontraríais más a gusto, ¿vale? Podría ser esa parte que estábamos comentando de Business Intelligence con herramientas como SQL, es una tecnología, vamos a decir, un área mucho más asentada, todas las empresas tienen Business Intelligence, siguen siendo perfiles muy demandados, o queremos esa componente más de exploración, de prueba, más relacionada con el data science, de probar hipótesis y al final encontrar patrones, ¿vale? Y bueno, espero haberos ayudado un poquito más si estáis tomando la decisión. Al final, bueno, pues como ya sabéis, tenemos el máster en Data Science y Business Intelligence y al final, pues el objetivo sería especializarnos y tener estos perfiles, tener la capacidad de trabajar en estos perfiles, ¿vale? Tanto en la parte de Data Science como en la parte de Business Intelligence, ¿vale? Por mi parte, bueno, pues nada, comentaros finalmente que pues sería vuestro profesor en el máster de Big Data y Business Intelligence y bueno, sigo aquí conectado 5 minutitos más mientras os habla Valeria por si queréis dejar alguna última pregunta por el chat, ¿vale? Lo que os comentaba, para R recomiendo H2O, ¿vale? Pero bueno, hay multitud de librerías. Al final de todas estas librerías lo que tienes es que cargas una serie de algoritmos que luego aplicas. Y lo que comentábamos de scikit-learn, ¿vale? Scikit-learn es una librería, sí que os la he puesto ahí, scikit-learn, que funciona sobre Python, ¿vale? Entonces vosotros crearíais vuestro entorno Python, importaríais vuestra librería scikit-learn y con un conjunto de datos podríais empezar a realizar predicciones, ¿vale? Tampoco quiero entrar mucho más en detalle porque al final es sobre lo que versa el máster, ¿vale? Vale. Bueno, lo dicho, más dudas si te sería útil en el sector financiero. Depende mucho en qué parte del sector financiero, ¿vale? Pero al final, de nuevo, podrías estar... en cualquier caso, yo creo que sí, ¿vale? Porque realmente tendrías la parte de Business Intelligence, que quizá sería lo que estaría más relacionado con el sector financiero, pero también los de todos los departamentos de finanzas están teniendo ahora una fuerte carga predictiva. Quieren hacer forecasting de gasto, forecasting de ventas y al final la capacidad de hacer estos modelos predictivos pues pueden ser de utilidad, ¿vale? Vale, pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido y nada, esperamos que haya servido pues un poquito de ayuda pues a la hora de tomar esta decisión. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos por asistir. Bueno, ya de esta manera concluimos la masterclass del día de hoy y bueno, les invitamos a que estén pendientes. Entonces, que tengan una feliz noche, profe. Ya en España ya es noche. Y nosotros, bueno, una feliz tarde los que estamos de este lado del mundo. Igualmente, Valeria, bueno, gracias chao, a todos. Feliz tarde a todos.